y vamos a llegar ahí en realidad. No sé si es que vamos a llegar dándolo, ¿no? En las clases, porque mi intención es algunas clases más con Ovidio y ya empezar con el capítulo 63. Entonces quedará de ese Ovidio 3 algunos versos que yo tienen la traducción, tienen los comentarios, digamos que yo lo voy a dar como si fuera conocido eso, ¿no? Por supuesto que si ustedes leen un poco más, se van a encontrar, más allá de esos casos 60 y tantos que yo puse en esa tercera entrega de los videos, vamos a ver la creación del hombre. Lo que tenemos que tener claro es que esto es una cosmogonía, ¿no? Partamos de esa base. Lo interesante es que tras la creación del hombre aparece en Ovidio el mito de las edades. Es decir, que acá se vuelve a dar la relación, o se establece, mejor dicho, una estrecha relación con lo histórico, así como la referencia al caos, que dijimos que es la gran novedad que encontramos en Hesíodo, en teoría. Saben ustedes que el mito de las edades pertenece a la otra obra de Hesíodo, que es Los trabajos y los días, Erga Caipemera. Por lo tanto, entonces, en Ovidio tenemos un contexto muy estrecho con toda la literatura hesiódica, con toda la producción hesiódica. Si a eso le sumamos aquello que yo en alguna de las clases comenté de Johannes Yogas, que si escuchan el audio y si van, seguramente yo lo he puesto en la bibliografía, ese es un libro que se puede bajar, la relación de Metamorfosis de Ovidio con el pseudo-hesiódico catálogo de las mujeres. ¿Qué podemos sacar como conclusión? Que Ovidio tiene una relación muy profunda con toda la composición hesiódica. Es decir, que tras la aparición del hombre nos encontramos con el mito de las edades, que eso forma parte de uno de los grandes temas incorporados por Hesíodo en los trabajos y los días, que por supuesto que tiene una lectura moral desde ya. Nosotros hablamos acerca del mito de las edades cuando ahí medio de gallos y medianoche pudimos hacer algunos versos de la Epíloga cuarta de Virgilio, donde también Virgilio retoma la concepción hesiódica acerca del mito de las edades. Así que el establecer una línea dentro de las fuentes y la tradición que podemos encontrar en la obra ovidiana resulta en este punto sumamente importante, ¿no es cierto? Así que yo voy a llegar hasta ahí, prácticamente en el momento en que se termina de hacer una mención sobre los vientos que nos lleva evidentemente a esa suerte de pantomima que vimos en el libro quinto de Rerum Natura de Lucrecio. Por supuesto que la lectura que vamos a hacer en este tratamiento que hace Ovidio acerca del motivo de los vientos va a tener una lectura de carácter político que era la que estábamos desarrollando el otro día. Es decir, los vientos son feroces, los vientos representan fuerzas que pueden dañar al mundo y en consecuencia este Dios, que ya hemos visto aparecer el otro día, es un Dios que viene a poner coto a este tipo de excesos. Evidentemente este Dios es una forma de representar
representación del propio Augusto. ¿Sí? Esto a mí particularmente no me cabe ninguna duda, y en este libro primero de Metamorfosis de Ovidio, la presencia de Augusto resulta de singular importancia. Muy bien, vamos a seguir. Estábamos en el 2. Tiki tiki. Acá estamos. Ya habíamos avanzado algunos versos el otro día. Estamos en el momento en que este Dios está ordenando este caos. ¿Sí? Vamos en este verso. Habíamos dicho este verso, iniquit, como ustedes pueden ver, yo estuve señalando algunas cositas desde un punto de vista cromático, marcando algunas cesuras para que ustedes adviertan cómo en donde va a recibir la cesura más importante, nos encontramos con vocales iguales, ¿no es cierto? Esto de ignia como exi, Wisetecine pondere caeli, por ejemplo, ¿no? En este verso, que fue uno de los últimos que estuvimos viendo, es un verso que, como ustedes pueden ver, hay una cantidad de sonidos iguales, no solamente vocálicos, sino también esa cercanía de la vau, de la u, en posición semiconsonántica, ¿no es cierto? En esto que les decía, como exiguis, ¿no? Y esa cercanía de las I que vemos, de la I y de la I, entre como exiguis et cine, fíjense que está ordenando de distintas maneras estas vocales, y así como la primera y la última palabra juegan precisamente con las mismas vocales. Idea, y en la última palabra vemos ai. Por eso se los he marcado. Estábamos en este verso, iniquit, y lo último que yo les dije a los compañeros el otro día que nos encontrábamos, esperen que voy a mirar qué verso es precisamente estamos entre el 26 y el 27, entre el verso 26 y el verso 27 nos encontramos con un encabalgamiento, ¿no es cierto? Porque en realidad la estructura va a terminar con ese verbo en posición final, que es iniquit. Y de nuevo, como ustedes pueden ver, la cercanía de las mismas vocales con las que viene trabajando a lo largo del examen anterior. Fíjense que yo le pongo la cesura, que naturalmente es triemímera, porque además ahí es donde encontramos con el núcleo del predicado en lo que corresponde a la suboración que comienza en el verso anterior. No, en realidad aún en versos anteriores, porque se supone que ese sujeto es el Dios que lo hemos visto aparecer más arriba, ¿no es cierto? Es como si fuera un enorme predicado verbal, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo que yo quiero que ustedes adviertan es estas IES que yo he marcado, que he destacado, porque tras esas IES
nos encontramos con una de las hechuras que estructuran rítmicamente el examen. Ignia convexiwitz, huisetecine ponderecae y emiquit. Ahí termina precisamente. ¿Sí? Bien. Entonces, ese emiquit significa resplandecer, ¿no es cierto? Entonces, resplandeció la fuerza o el poder ígneo, fíjense, ese es el sujeto, en realidad, ignia vis, y lo que decíamos el otro día, por supuesto que es a partir de todo este ordenamiento que hace el Dios, que ya había aparecido en el comienzo de este pasaje. La fuerza o el poder ígneo, tenemos un atributo en ígnea y otro complemento, un modificador indirecto complemento, no sé cómo ustedes lo quieran llamar, que es este cinepondere, ¿no es cierto? Que a su vez, ese núcleo pondere, pondus ponderis, va a recibir un genitivo, qué sé yo, especificativo, podría llegar a especificativo, que es convexe caeli, ¿sí? Convexe caeli. Entonces, fíjense el juego que resulta, que era un poco lo que creo que el otro día lo habíamos marcado. Ay, Dios. Este juego de, acá tengo el núcleo del sujeto, este es el núcleo verbal, y entonces tengo un atributo acá, y tengo no sé yo, como lo quieran llamar, modificador indirecto, que a su vez tiene un genitivo que lo está modificando. Esto también está modificando a vis. ¿No es cierto? Por eso resplandeció el poder ígneo, la fuerza, la violencia ígnea y sin peso del cielo convexo, y ahí está, e hizo, ¿no? ¿Quién? El Dios, ese Dios que por supuesto no sabemos muy bien de qué tipo de Dios es Ovidiano, este Dios Ovidiano que tenemos, por supuesto, en el arranque de esta segunda entrega. Y como ustedes pueden ver, sigue jugando con el mismo tipo de vocales, en emiquit y fecit, por ejemplo. ¿Qué es lo que hizo? Un lugar para sí, donde en lo más alto de la ciudadela, ese suma inarque, por supuesto, observen que esta nosoespecia, esta suboración, se conecta con la que sigue, con este cuen crítico, y advertimos esta posición anastrófica, parte de ubi. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? E hizo para sí un lugar, si quieren ponerlo también dativo de interés porque pareciera tener fuerza en este sentido, en su más alta ciudadela, fue en lo más alto, yo creo, me parece mejor, en lo más alto de la ciudadela, me parece mejor como traducción. Acá es
donde yo destaco particularmente que este Deus no deja de ser muy diferente de este Augusto, que está poniendo orden en el desorden. Fíjense lo que advertimos en los versos anteriores, ¿no es cierto?, cuando habla de una pace concordio, concordipate. No nos olvidemos que Augusto es el que da la orden de cerrar supuestamente el templo de Jano, que era el templo de la guerra. No nos olvidemos que Augusto declara el retorno de la Edad de Oro, ¿no?, cumpliendo un designio de viejos rituales, cosa ojalá podamos, quizás dejaré de lado algunas odas, pero me interesa particularmente trabajar el Carmen Saeculare de Horacio, que siempre intento llegar y nunca puedo, ¿sí? Sobre todo porque ese Carmen Saeculare horaciano tiene una relación muy importante con la plástica, con la performance, también desde distintos puntos de vista. Y sobre todo, no sé si ustedes vieron alguna vez la estatua de Augusto de Prima Porta. ¿La vieron, la estatua esa que tiene Augusto con una señal muy facha, ¿no?, porque está así, ¿no? Pero tiene se llama lo que es una estatua toracata. Una estatua toracata porque tiene además un pectoral muy importante, y en esa estatua está la representación de muchas de las cosas que nosotros ya estamos advirtiendo en este texto ovidiano, y que es en definitiva esa estatua toracata la que, desde el punto de vista de, ahí lo va a buscar, si no, otro también así lo vemos un poco más grande, es lo que vamos a encontrar en el Carmen Saeculare de Horacio. Texto que tiene características de himno que Augusto le pide para esa celebración, ¿no? Cuando declara, chao, estamos en la Edad de Oro. Se los busco y a ver si, creo que acá tenemos, sí, tengo, para que ustedes lo vean y vayan imaginándose. La estatua de Augusto de Prima Porta. ¿Lo ven? Esperen que borro todo esto, porque si no, no van a poder apreciar nada. Bueno, tendríamos a ver si podemos hacerlo un poco más grande. Ahí está. Ahí pueden ver el pectoral. Esto que vemos acá arriba supuestamente es el cielo, gente. Para que ustedes vean que muchos de los elementos que nosotros encontramos en este texto ovidiano está en esta estatua. Por supuesto, esto es una reproducción, y cada uno de estos elementos nosotros lo podemos encontrar en el Carmen Saeculare horaciano, ¿sí? Esto se supone que es el cielo, y el cielo lo entiende por esta especie de límite, ¿no? Ahora vamos a entrar con la cuestión del aire, justamente, y qué cosa va a decir Ovidio acerca del aire, ¿no? Bueno, por supuesto, estos pueden ser algún tipo de gracias que estén acompañando, ¿no? Esto que ustedes ven en el medio, que es un carro, se presupone que es el carro del sol, ¿no es cierto? Entonces, esa ígnea, ese ígneo poder es lo que resplandeció, ¿no? Yo estoy haciendo una lectura ovidiana de algo que se
código plástico que atraviesa el marco, no solamente el marco teórico, sino la literatura de la época. Esto ustedes lo pueden leer, hay un texto magnífico, que no sé si se encontrará en internet, que es Augusto y el poder de las imágenes, de Paul Sanker. Yo no sé si, yo creo que lo debo haber puesto en la bibliografía. Es una, que hoy para comprarlo eso tenés sí, definitivamente que pedirte un crédito. Es un texto magnífico, Paul Sanker, Augusto y el poder de las imágenes, donde él hace toda esta interpretación del estado de Augusto de Pimacorta. Y fíjense, ¿vieron que dice el cielo convexo? Acá lo tienen el cielo convexo. Por eso se presupone que este es el cielo, ¿no es cierto?, que pone límite al cosmos. Y acá este es el carro solar, ¿no es cierto? Esto que nosotros vemos en el medio, acá, esto tiene que ver con el momento, estamos iguales, Sí, nada más. Estás con problemas bronquiales, ¿querés que haga un poquito? Sí, por favor, me haga como... Te hiciste ver, yo porque, te digo porque ando con broncoespasmo. Sí, me mando la cámara. Sí, ahí Estaba el otro día, ahora son una maravilla. Esto que nosotros vemos acá está directamente relacionado con la entrega, la devolución, mejor dicho, de las insignias romanas que los partos le habían quitado en la batalla de Carras a Craso, cuando lo hacen bolsa en la batalla de Carras. Entonces, este es el sometimiento de los pueblos bárbaros, o sometimiento de los pueblos que se dedicaban a guerrear contra los romanos, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con algo que también en el libro sexto de Eneida se dice cuál es la misión de Roma: develare, ¿no? Quitarle la capacidad de la guerra a aquellos pueblos feroces. Ya vamos a ver, esto de alguna manera lo podemos leer en el propio vídeo, Esta devolución de las insignias, de alguna forma, Horacio también las señala en el Camen Saeculare. Y acá, bueno, hay distintas interpretaciones, ¿no es cierto? Si de un lado tenemos a Apolo y de este otro lado tenemos a Diana, que son los dioses palatinos, ¿no? No nos olvidemos que Augusto es un fervoroso seguidor de los dioses del Palatino, que no son los dioses capitolinos. La tríada palatina no es la tríada capitolina. La tríada capitolina es la de Júpiter, Juno y Minerva, en cambio la tríada palatina es la de Apolo, Diana y Latona, de su madre, ¿no es cierto? No nos olvidemos que el palacio los palacios tanto de Augusto como de su mujer estaban en el Palatino, ¿no? Lo cual te decía, acá estaban, no te queda nada, ¿no? Pero bueno, presuponer lo que pudo haber sido. Y esto que nosotros vemos acá hay muchas interpretaciones, y no es el mar, ¿no es cierto? Por lo tanto, estaría de alguna manera la representación de los distintos elementos, aunque esto pareciera, sí, podría ser el mar. Lo que extraña, que sí resulta muy interesante, es la presencia de esta cornucopia que ustedes ven acá, ¿no? La cornucopia que en el famoso Arapakis Augustae está la diosa Pelus, ¿no es cierto?, con la cornucopia. Entonces, la estatua toracata de este Augusto de Pimacorta pareciera estar confrontando el cielo con el mar,
la presencia de los dioses palatinos, que no son otros más que la representación de los dioses celestes, ¿no es cierto?, el sol y la luna. Y en el centro, absolutamente, está esto de lo que nos lleva literalmente a la cuestión política y sobre todo a la política exterior de Roma. Bueno, nada, una posibilidad de lectura de esto, ¿no? Por supuesto que no es lo único que se produjo en esa época en donde podemos encontrar esta suerte de relaciones sobre todo con la política interna y la política exterior de Roma, ¿no? Esperen que les muestre, para que ustedes vean la represión. La Telus la tienen, ¿no? Creo yo que se las había mostrado. Se las había mostrado en un billete. A ver si la encontramos acá. Muy chiquitina. A ver, el relieve de Telus. Acá está. ¿No? Este es Telus. ¿Sí? La tienen, ¿no es cierto? ¿Dónde está, no? ¿No? ¿No saben dónde está? La tenemos en un billete. A ver, si tengo En el de Vita, ¿no? Claro. En el revés. Con el A ver si vecino. tengo algún billete de esos. A ver si tengo algún billete. Acá está. ¿Sí? Esto es Canel a la Papis Augustae, que es, bueno, uno de los monumentos centrales, ¿no es cierto?, también de esa profusa producción iconográfica que se hace en la época de Augusto. Por supuesto, también tenemos que tener en cuenta hay una estatua de Júpiter que también resulta, de Mars Cultor, es decir, de Marte Vengador. Y acá se ve un poquitito, a ver si, ahí está, ven, hay como una representación de la cornucopia, ¿sí? Ella misma es una cornucopia. Bien, el vestidito que está al lado no tiene nada que ver. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta idea del cielo convexo que vimos, ¿no es cierto?, en la estatua Toracata del Augusto de Primo Porta es clarísimo, ¿no es cierto?, esa especie de límite que vimos en la parte superior del pecho de Augusto. E hizo para sí un lugar en lo más alto. Yo podría, no en su más alta ciudadela, en lo más alto de la ciudadela, ¿no? Creo que sería como más correcto para traducir. Y fíjense lo que tenemos acá, era lo que yo les decía. Está ordenando el cielo, la tierra, las aguas del mar, y ahora va a hablar precisamente del aire. Bueno, acá, les decía el otro día que mi dedo entre la I y la O tenía un problema. Este verbo emiquit es un verbo de primera conjugación, es emicas, ¿sí? Emicare, emiqui. Ojo con ese perfecto, por eso es que se los he puesto, les he desandado todo el enunciado, porque fíjense que hay algunos verbos de primera conjugación, unos cuantos, que hacen este tipo de perfecto que nosotros
lo vemos más relacionado fundamentalmente con la segunda conjugación, ¿no es cierto? Que es lo que resulta más común como formante de perfecto. Pero nos encontramos con unos cuantos verbos de primera que se produce esto. Pero observen qué pasa con el supino, ¿no es cierto? Es lo esperable en un verbo de primera conjugación, emicatum. Y puede ser tanto transitivo o intransitivo. Y fíjense, yo agregué esto que me pareció muy interesante, ¿no? Entre las primeras acepciones de este verbo, tiene que ver con esto de dar un salto, de hacer un movimiento repentino. Entonces, es como una suerte de explosión de luz. La fuerza, la violencia ígnea, ¿no?, para representar la luz, tiene que ver con esto, la aparición repentina. Y recién en la tercera entrada de Lould nos encontramos justamente con esto, emitir una radiación o bien una luz radiante, ¿no? Esto me pareció muy importante para destacar. Bueno, esto es muy simple, ¿no? Este Proximus es, como ustedes pueden ver, nos encontramos con una nueva suboración, una nueva cláusula, ¿no? Todas ellas, como ustedes pueden ver, o bien coordinadas copulativamente o dispuestas por justaposición, como en este caso. Y que es muy simple, ¿no es cierto? Ahora, ¿están acá? Sí. Ahora me esperan un segundito. Sí. A ver, ustedes vayan intentando, así que tengo que hablar con la directora de Antropo, ¿sí? Vayan haciendo la métrica, entreténganse un rato haciendo la métrica. Cuando se haga la fiesta de la democracia, cuando lleguemos a octubre y noviembre, y ahí va a tener que ir todo el mundo, no va a haber clase. ¿Cómo? Digamos, les alumnos van a tener que ir a estas actividades, a nosotros nos toca un miércoles, así que vamos a tener que ir a esas actividades y supuestamente vamos a hacer lo que a mí se me ocurrió, el juego de las etimologías. Entonces, todas las palabras que tienen que ver con el vocabulario político derivan del latín y del griego. Así que, bueno, a nosotros nos tocó con el Algunas trono. expresiones jurídicas que son latinas. Muchas griegas, si vos pensás con los sistemas, va a estar para debatir qué es la democracia, ¿no? Está para debatir, te diría, ¿Qué es democracia, qué es monarquía, qué es oligarquía, qué es demagogia? Bueno, ¿qué es pueblo? Claro. ¿Qué es el pueblo? ¿No? Tremendo. ¿Qué es populus? Tremendo, una palabra vacía, ¿no? A la que uno puede llenar de distintas maneras. Bueno, gente, ya tuvieron su descansito, Así que vamos a darle. Acá estábamos con esto de el aire. Hemos sido engañados. Fíjense, qué interesante que es esto, ¿no? Hemos sido engañados. Yo ya les había dispuesto las cesuras que me parece que van muy bien en una posible triple cesura, ¿no? Teniendo en cuenta que el sujeto de esto, ¿qué es? No joder. El nominativo. Por supuesto que ahora vamos a revisar la cuestión de cómo hacemos la métrica, cómo resulta la expansión. Ahora una pregunta con el anterior, con el de Eniqui. ¿Puede ser también eso una procaica en el quinto tiempo? Más fuerte. Lo que pasa es que te corta como mucho, Sí, me parece, entiendo. ¿no? Me parece demasiado, me parece como muy suave. Me parece que más fuerte es, vos fíjate que por más que suma es ablativo y locum es el acusativo, el objeto directo, es un lugar elevado, ¿no? Por más que
no tengan conexión, Claro. ¿no? Pero ojo con la cuestión de la referencia espacial que presupone esto, ¿no? Yo creo que más fuerte es la triemímera y la heptemímera, ¿no? Emicuit, sumaque locum, ¿no? Y después Sirifelitinaque. Y acá sí podemos, me parece, defender, porque queda en el centro A, ¿no es cierto? ¿Y qué más me pueden decir? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué será ese Lili? ¿Qué será Proximus? Proximus es el predicativo, Aire es un sustantivo masculino. ¿Qué pasa con Ili? ¿En qué caso está Ili? Ojo, es declinación pronominal. Por tanto, en mi cabeza inmediatamente tiene que aparecer la desinencia del genitivo y del dativo. Y eso no cambia para ninguno de los pronombres. Eso es lo que ustedes tienen así, que meterse en la cabeza. ¿Qué es la desinencia del genitivo pronominal? Ius. ¿Y cuál es la desinencia del dativo? I. En consecuencia, ese ili es dativo. ¿Qué tipo de dativo? Teniendo un adjetivo como Proximus, dativo de proximidad, de, como decía, o qué sé yo, de aproximación, ¿no? Como dice Arnaud, dativo abdominal lo llamaba mi profesor Schroeder, ¿no es cierto? Pero comparten construcción con Proximus o son dos independientes. O sea, si vos querés ponerlo dentro del predicativo, ponelo dentro del predicativo. Claro, si es abdominal va a estar dentro. Sí, y aún sí, como dativo es próximo a. ¿Cómo harías vos el análisis en castellano? No, claro, pero en castellano sí. Y yo, qué sé yo, si vos querés hacer la práctica, Ahí tengo que hacer la práctica. tenés que hacer la práctica. Yo no te di, mirá, Lele del Sastre te diría, seguí así que estás encajonando el latín, lo vas a poner en un féretro, te diría ella, ¿no? Era terrible en ese sentido, te daba cada paliza. Bueno, y acá tienen, ¿no es cierto? Ojo, ¿no? Porque tenemos ese Lili. Se refiere, evidentemente, a la ciudadela. La I del final está marcada con el celeste, ¿no? ¿Cómo? La I del final está marcada con el celeste. La I O está con verde, ¿no? de Lili está marcada con celeste. Como si la I de Chibi, ¿no? Sí. Claro, claro, porque tenemos varias IES, sí. Proximus es Aer y Li. Proximus es Aer y Li. Ahora vamos a hacer, a ver qué les resultó. Levitate locoque, ¿no? Esas L's, levitate locoque, ¿no? Próximo a ella, próximo a esta ciudadela, está el aire. Y lo otro es evidentemente ablativo, ¿no? Acá, o sea, yo lo puse como si fuera un ablativo causal. Por la levedad y el lugar, por la posición, si quieren, ese loco que tenemos ahí. Estamos en y de nuevo, ¿no? Densioris de luz, de nuevo una I antes de la cesura o marcando esa cesura. ¿Cuántos versos venimos viendo el mismo esquema sonoro, el mismo esquema rítmico, ¿no?
Bueno, podemos considerar que esto es Elencio Oris, si quieren puede ser un predicativo, ¿no es cierto? Pueden considerarlo un predicativo, podría ser un atributo, qué sé yo. Saben ustedes que este tipo de categorías en la poesía es un poco difícil de establecer. Evidentemente, fíjense la posición que viene utilizando para colocar los atributos o para colocar los adjuntos que están calificando a los distintos elementos, ¿no es cierto? Ahora, antes habló de la proximidad del aire en relación a una serie de qué sé yo, con causa o en cuanto a la proximidad. Antes había hablado de ese fuego, que hay que ver si solamente fuego es esa especie de la luminosidad de las esferas celestiales. En este caso toca la tierra, y previamente ha dicho más densa, ¿no es cierto? Versos más abajo, en la tercera parte, que ya la subí al campus, va a hacer toda una relación en lo que concierne al peso de cada uno de los elementos, ¿no? Volviendo a cuestiones muy lucrecianas, por parte de Ovidio, que como ustedes vieron, mezcla, ¿no?, lo mitológico o apelar a este dios, que podría tratarse de un dios bastante filosófico, a esta potencia divina que combina lo filosófico y lo político, ¿no? En relación con este ordenamiento sumamente racional de la naturaleza. Entonces tenemos ese Densior, que ustedes se dan cuenta por esto que se trata de un comparativo, y esto evidentemente, ¿cómo lo van a llamar? El segundo término de comparación, que está haciendo referencia al resto de los elementos de los cuales se viene trabajando, ¿no es cierto? Más densa que estos, claro, la Tierra es la más pesada de todos. Y entonces, claro, acá vemos el verbo, ¿no? El verbo trago, el superfecto. Yo les marqué, observen ustedes la cantidad de E juntas, bueno, tendría que ver, yo la marqué esta presencia de E y de A, ¿no?, tras la segunda cesura, pero acá también tenemos una E, bueno, pero me pareció mucho más importante este trabajo que vemos acá, ¿no? Estas 4 E con 3 AEs. Después cuando lo leamos van a ver cómo suena eso. Atrajo también. Sí, no sé por qué puse también, no tendría que haberlo puesto porque no está. Sí, pero y atrajo por ahí, ¿no? Más densa que es, está bien, porque fue, sí, el fue, pero va. Atrajo también los grandes elementos, ¿no? Esa es una palabra también muy lucreciana, eso de elementos. Y fíjense que esto continúa abajo, toda esta parte es muy lucreciana, sobre todo cuando aparece la palabra gravitas, que acá yo la traduje por peso, pero fíjense que la cuestión de lo gravitacional está en Lucrecio, incipientemente. Y como ya les he dicho, Newton fue un gran lector de Lucrecio.
un gran lector de Lucrecio. Y lo vemos acá, ¿no? Expresa esa voluntad de Sua. Continúa lo que está diciendo precisamente, viene esto del verso anterior, ¿no es cierto? Podemos considerar que esta presa, junto con est, puede constituir, si quieren, una frase verbal pasiva. Yo no lo traduje como una frase verbal pasiva, no lo vi en otros traductores traducir así, sino que considerando a presa, que por supuesto es un adjetivo participial que coincide evidentemente con el participio perfecto pasivo del verbo premo, pero sí lo traduje casi, no como un predicativo, porque en todo caso es una frase verbal en castellano en que está oprimida, pero no dándole un sentido pasivo, ¿no? Aunque, Pero si si ustedes quieren... eso, Sí, pero podés considerar, vos sabés que la causa eficiente está directamente relacionada también con la causa. Por eso hablamos de causa eficiente. Si ustedes quieren traducirla como ha sido oprimida por su peso, háganlo. No, si no también puedes tener como una construcción verbal con precio. Sí, por supuesto, por supuesto. Y es oprimida por su peso también lo pueden traducir de esa manera y tiene un carácter de voz pasiva, ¿no es cierto? Pasa que si fuese un predicativo, los 3 versos arrancarían. ¿Viste? Fíjate que lo está poniendo en el mismo lugar. Por eso digo, piensa como ponerlo como predicativo. Claro que sí, claro que sí. Claro, por eso les dije, fíjense cuál es el lugar que está utilizando Ovidio para poner los distintos calificativos de los elementos, ¿no? Lo mismo teníamos con ígnea, aunque creo que él pone otra cosa antes, pero acá 3 versos donde él pone en primer lugar, focaliza el adjetivo que está modificando a cada uno de estos elementos, ¿no? Podrían perfectamente, si ustedes quieren, no hacerlo con una causa eficiente, pero estamos hablando de causa, acá está oprimida causa de su peso. Pero bueno. Y ahora fíjense, no por nada la importancia de las cesuras, ¿no? No por nada la importancia de las cesuras. Las cesuras estamos vislumbrando que nos permiten diferenciar las estructuras. Diferenciar las estructuras. Y en este caso ordenar, ¿no? En este caso la descripción, la presentación de los diferentes elementos que va separando a partir de esa acumulación inicial que es el caos. ¿Qué es el agua? Circunflux humor. Maravilloso, las 3 U's que tenemos ahí. 4, señores. 4 U's. Circunflux humor. ¿No? Yo mantuve la idea de líquido para referir a humor, que también es una palabra que aparece en Lucrecio, más de una vez. El líquido que fluye alrededor, ¿no? Es decir, que mantuve el sentido etimológico de este circunflux, ¿no? Una selección también, esa última parte del examen, creo que son todas vocales cerradas, Es pero la última, maravilloso, todas cerradas. menos en la O, entonces Sí, justo ahí abre. pero viste, son posteriores. Son posteriores, ¿no? La O es posterior. Está bien, es una vocal abierta, pero son todas posteriores. La I es media. La I es media. Pero la U y la O son posteriores. Frente a la A y la E que tenemos en la primera parte. Es maravilloso. Esto después se encuentra en Góngora, gente, ¿no? Esto se encuentra en Góngora. En ese famosísimo trabajo de Dámaso Alonso de Góngora y el Polifemo, que es una obra magnífica en 3 tomos,
Dámaso Alonso hace este tipo de trabajo, que eso era propio de la estilística. Después, gente como Ele Walsh, Jacqueline D'Angel, bueno, Eleonora Tola, formada con Jacqueline D'Angel, vuelven a poner esto en una neoestilística latina, Pero esto de vocales abiertas, vocales cerradas, vocales que representan la liviandad y la claridad frente a la oscuridad, esto lo muestra Dámaso Alonso en el Góngora y Polifemo. Y fíjense en la primera palabra del verso siguiente tiene la U también, ¿no? Entonces yo puse el líquido que fluye alrededor, que es evidentemente el sujeto. El verbo es possedit, ¿sí? Possedit. Ese último que ustedes ven ahí es un superlativo, un adjetivo superlativo que está sustantivado. Por eso yo lo traduje como lo más distante. Tomar posesión, poseyó lo más distante, si quieren, como si lo quieren mantener, o las cosas más distantes, si quieren mantener, por supuesto, el neutro plural. Y el otro verbo que tenemos ahí es coerquit, ¿sí? Miren ustedes el trabajo, los finales iguales de los verbos, obviamente, it, porque son verbos que están en perfecto, y además el juego de OE, que tenemos en coerquit y orben, ¿no? Solidumque coerquit orben, ¿sí? Bueno, llegamos hasta acá. Hacemos un poquito a ver cómo le fue. Ya está hecho más o menos, ¿no? Emicuí, sumaque locum, sibifec y Vamos a ¿Quién parte? Bueno. Ustedes ya lo tienen. Pero no se olviden qué pasa con aer. Que el nominativo episilábico no es un diptongo, es una palabra de origen griego, que en el griego es una alfa y una eta, en consecuencia las dos son largas. En el mismo griego son dos sílabas. ¿Cómo? Que en el mismo griego son dos sílabas. Claro, obviamente, al tener una eta, ¿viste? Claro. Entonces, ¿cómo queda esto? Es fácil, chiques. Proximuses, aer, Sí. y li leguntate locoque. Ahí está. Muy bien. Muy bien. ¿Sí? Hago una pequeña pregunta. ¿En próximo no habría también una marca como el superlativo por el mundo? Sí, también. Claro. Lo que pasa es que, viste, se perdieron, se perdió lo que pudo haber sido el grado positivo. Claro que queda ahí. Está jugando con el densior abajo, el última, ¿no? Cuando uno dice lo más próximo es lo más cercano, ¿no? Entonces juega con esto. Sí. Con esa terminación imus, ¿no? Que se refiere evidentemente al superlativo. Pero por cierto que es como un superlativo un tanto relativo, que está relativo por el hecho de que aparece ese dativo, que está de alguna manera relativizando, ¿no? Y a ver, Marcia, vos habías levantado la mano, ¿querés hacer el próximo?
Te estoy diciendo tu nombre. ¿Mi? Sí. Ah, Mairea. Cualquier cosa. ¿Qué es una metátesis vulgar? ¿Por qué me iba a decir, mi amor? Mairea. Mairea, ¿viste? Yo había hecho algo de aliena. Una literal. Hay una transliteración. El 29. Dale, dale. Densi oris telus Bien. elementa quebrandia traxis. Ahí está. Es muy interesante esto si lo marcamos, ¿no? Densioris, cesura, ¿no? De luz. Y acá nos van a quedar todos dáctilos, ¿no es cierto? Elementaque grandia traxis. ¿No? ¿Estamos? Muy interesante esto, ¿eh? Y a ver el que sigue. Ella va a hacerlo. Bueno. Carolina. Dije bien, ¿no? Sí, Carolina. Ahí está. ¡Fuerte! Bueno. Dale. Presaes. A ver. Decime que no te escuché. Vos tenés que... Esto es como cuando uno hace el solfeo. Hacía solfeo. En una época te hacían hacer solfeo. ¿No? ¿Qué es lo primero que... La primera tiene que ser muy fuerte. Entonces eso te va a dar el golpe inicial. ¿Cuál es el golpe inicial que vos tenés que dar? Eso, dale. Et preses gravitate sua circum flus humor. Circunflus humor. Acordate que no es un troqueo esto. ¿No? Esto lo deja de ser un dáctilo incompleto. ¿Sí? Entonces, el último, como dijimos acá, en Traxi, va a ser Presaest. Está jugando con esto, ¿no? Fíjense la E y la A. Gravitate sua. Y me paro ahí, ¿no es cierto? Circum flus humor. Dale fuerte la primera, porque eso te va a marcar. Solo tengo una duda. Entonces, Dale. ¿el es cae o no se dice preses? Decís presas. Presas. Ah, En todo caso es presas. Cae es lo que se llama una prodelición. ok. Presas, no preses. Ok. Presas. Et presas gravitate sua circumflux humor. Vos tenés que, una vez que pusiste los ictus, dale fuerte a los ictus. ¿Estamos? Ok. Muy bien. Estábamos en este. La última es neutro plural. Neutro plural. Claro. Cae la. Las cosas. Neutro plural. Sí, Sí. Las últimas cosas. Debió haber caído. ¿No? Pero el neutro plural perfectamente lo podés traducir por un singular. Sí. ¿Y acá? Dale, Laura. Ultima possedit solidumque coerquit orme. Ahí está. Vamos a hacerlo esto, ¿eh? Porque este es interesante. Última. Fíjense que está trabada, ¿no es cierto? Larga. Possedit, ¿sí? Ahí lo tenemos. Cesura.
solidunque, está trabada. Cuidado ahora, Coercuit orben. No hay de todo. No hay de todo. En cuerpo. Ahí. No. Bueno, proximidad, aproximación, lo que les puse acá, nada, grande y grande, no nos olvidemos. ¿Por qué hago esto? Porque en algunas traducciones he visto que a ese grande elementa dice los elementos más grandes. Ojo, no está en grado comparativo grande A. Es simplemente un adjetivo de dos terminaciones que es grande y grande. Entonces, elementa, neutro plural, grandia es neutro plural. Si no, tendría que ser grandiora para que fuera en grado comparativo. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo van a ver en algunas traducciones, eso. Por eso se los recuerdo. Y miren esto que me pareció muy interesante, este adjetivo, circunflux, que es un adjetivo, por supuesto, de primera clase. Existe el verbo circunfluo, y bueno, nada, esto sacado de los comentarios que hacen los de Gredos, esto que se vale de argumentaciones más científicas, sobreponiéndolas a la mitología, esto es lo que venimos diciendo. Esto de, acá estaba lo de última, que ustedes lo comentaron, sustantivado, verbo posideo. Miren que es un verbo de segunda conjugación, pero observen qué pasa con el perfecto, que es lo que tenemos acá, posedi. Esa E que es larga es el formante de perfecto. ¿Sí? Ahí lo tienen. Y ojo, bueno, esto, acá lo tienen, ¿ven? El verbo coerqueo, ¿sí? Que puede también escribirse con H acá en el medio, ¿no es cierto? Y acá esto es lo que nos da la idea de que ese co es cum, ¿no? Bueno, muy bien, llegamos a este verso 30. Digo bien, ¿no? Verso 31 hicimos en realidad. Y acá, en el verso 32, tal como un poco señalan los comentaristas, comienza la ordenación del cosmos a partir de la separación de los cuatro elementos, ¿no? Dice, este pasaje se extiende hasta el verso 68, en primer lugar tiene lugar, la redundancia, se produce la aglomeración de la tierra, su posterior distinción con respecto a las aguas, ¿no? Van a ver que nosotros no vamos a llegar hasta tanto. Lo último, la idea que yo tenía era completar un poco algo con lo cual ustedes pudieran establecer la relación con lo que vimos, que ya les comenté antes, en Lucrecio, que era esta representación de los vientos. Bueno, entonces, este verso. Este es un verso muy interesante. Ese de coerquit, gente, viene de coarqueo, Por ahí no me olvidé de mostrárselo, de ponerlo. Por eso la idea de rodear. Miren ustedes lo que nos vamos a encontrar. Hay muchas cosas interesantes en este verso, ¿no? Tenemos este adverbio sic, este ubi, que yo ahí le pongo la notita de que va a introducir una proposición temporal, pero dentro de esa proposición temporal tengo esta proposición.
esta que yo estoy marcando acá, que es el sujeto dentro de la temporal. Y lo que va a decir es sumamente importante, es decir, no le interesa mucho determinar, clarificar de quién se trata este Dios, ¿no? Sería como un trabajo a realizar, ¿eh? ¿Qué pasa con este Dios ovidiano? En relación con todas las posturas filosóficas que plantean una cosmogonía y con qué tipo de relaciones dentro de esta amalgama, de esta síncresis que caracteriza la filosofía romana, de qué Dios o a qué, digamos, sistema filosófico se estaría sacando Ovidio cuando está planteando esto. Pero lo que nos va a decir en esta proposición sustantiva, introducida por ese quis, es decir, introducida por ese pronombre indefinido que también podemos considerar relativo, ¿no? Indefinido relativo, que siempre nos tienen a mal traer los pronombres indefinidos en latín, porque hay chiquicientos, y como ustedes pueden ver que ambos componentes del pronombre declinan, ¿no? El quis. Va a ser a su vez, dentro de esta proposición sustantiva que representa el sujeto, dentro de la proposición es el sujeto, o por lo menos el núcleo del sujeto. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Acá estamos en un problema, bueno, porque tenemos otro pronombre más, que es ese ille. Evidentemente acá tenemos que traducir por aquel, ¿no? No sé si yo mantuve la traducción, pero evidentemente, como él habla de ese Dios allá arriba, este ille remite por la distancia a un pronombre demostrativo que hace referencia a un referente masticano. Lo que no cabe ninguna duda que ese deorum, como yo le puse en el comentario, es un genitivo partitivo, ¿no es cierto? Y acá nos pone en una encrucijada, porque está diciendo cualquiera de los dioses que fue aquel. Cualquiera de los dioses. ¿Ahora pensás en quizás cerrar como el ile, como el núcleo, y después Si querés como... Claro, por eso yo digo... Claro. Perdóname. Aquel que fue cualquiera de... Sí, cualquiera que... Algunos te hacen una traducción medio... Así, cuando cualquiera que fue aquel entre los dioses, cualquiera de los dioses que fue aquel, ¿no? Aquel que se refería allá arriba, cualquiera que fue aquel entre los dioses, acá sí, él no se aparta evidentemente de una teología política que defiende, por supuesto, un politeísmo, ¿no es cierto? Pero no le interesa en definitiva poder determinar cuál de entre esos dioses fue aquel que hizo lo que hizo. Cualquiera que fue aquel, cualquiera de los dioses que fue aquel. Acá es maravilloso lo que vemos en este verso siguiente. Miren, por favor, me refiero, voy a borrar esto.
este verso. Este verso es impresionante. Por el hecho de que está jugando, ¿no es cierto?, con un políptoton, con una figura etimológica entre este sequit y sectam, ¿sí? Prácticamente, no en el medio, pero sí pone esto de manera central, uno al lado del otro, y fíjense, entre la primera palabra y la última, ¿no? Donde juega entre aquello que parte, aquello que secciona, frente a lo que está junto, ¿no? Estableciendo una antítesis frente a otras tantas antítesis que hemos visto en pasajes anteriores. Nos había quedado, esto que yo estoy traduciendo como dispuesta, ¿no? Así, dispuesta, es lo que nos había quedado arriba, ¿eh? Este dispositan que nosotros tenemos acá, que yo le quise dar como un valor de predicativo objetivo, porque fíjense que está distanciada con respecto a este congeniem. Esa es la masa. Esa es la masa. ¿Sí? Partió, ¿no? La hizo en partes, la cortó. Parece que estuviera haciendo, no sé, que estuviera haciendo una pizza, ¿no? Está cortando los pollos, una cosa así por el estilo. Tenía la masa y la dispuso y la cortó. Y este juego, por ahí Germán se va a acordar. ¿Te acordás cuando vimos Factos en Latín 1, que era un texto que siempre le gustaba tanto a Elizabeth del Sastre, sobre la violación de la madre de... Sí, de Marte hacia... De Marte hacia... Brasil. Se me fue de la cabeza. De la madre de Rómulo y Remo. Rea Silvia. ¿Eh? Rea Silvia. Rea Silvia. Rea Silvia la Vestal, sí. Rea Silvia la Vestal, que él va jugando con el verbo y del verbo con el participio y luego y así sucesivamente. Bueno, acá vuelve a hacer lo mismo. Sí. ¿No es cierto? Así cuando cualquiera que aquel entre los dioses se fue, cualquiera que fue aquel entre los dioses, una vez dispuesta, partió la masa. Y una vez partida, si quieren, y ya partida, ¿no? Como para mantener el juego, ¿no? Si quieren, seccionó la masa, partió la masa, y una vez partida, ¿qué hizo? La comprimió, ese coegit, que no es la primera vez que aparece, el perfecto del verbo como, ¿no? Y la comprimió en miembros. No deja de ser un quo. A nosotros nos cuesta muchísimo traducirlo esto en quo en castellano, ¿no? Por ahí podemos encontrar alguna significación diferente para este coegit, y entonces pero está clarísimo el juego que hace entre
entre los predicativos objetivos y el núcleo del objeto directo, ¿no es cierto? Que es este congenium, ¿no? Que es un sustantivo de quinta declinación. Bueno, hacemos entonces, les voy a dar 5 minutos, pero hacemos primero, hacemos la métrica de estos 2 versos, porque nosotros lo habíamos hecho. Perdón, ¿dónde terminan? La temporal, Sí. y la temporal va a terminar ahí. 5 euros. No, sigue. Claro, hasta 35, ¿no? Hasta que empieza. Ahí ya es un. Sí, hasta el punto. Sí, porque después va a meter otra cosa, No, sí, ese, claro. va a poner la final. Con ese nenón, por eso dije, vamos a cortar un poco porque si no van a morir. Sí. Hagamos este. Y aparte van a ver qué claro o dónde es que va a ir la censura, ¿no? Y todas las IES que está poniendo acá, ¿no? Y las UE con que juegan, que también es impresionante. Hasta tendría que haber marcado la U esa final de León, ¿no? Pero el último pie siempre es tan débil. A ver. De las muchachas. Martina, ¿te animás? Bueno, Con este no bueno. Voy al cadalso. Dale, sí. Congenium. No. ¿Cómo? El anterior. Sí, Cubi. Ah, Lo tenés acá. Sic ubitis po. ¿Sí? Dale, sí. Eso. Quis. Eso. Quile de oro. Ahí está. Muy bien. Sic ubitis positam. Clarísimo, Y queda, como después de la cesura, toda la proposición que funciona como sujeto de la temporal. Miren esto, ¿no? Lo de quiz. Es increíble esto. La repetición. Y como si fuera poco fuit. De nuevo. ¿No? Juega. Exactamente, lo repite. Ille deorum. Podríamos haber puesto también una epítetra, ¿no? Sic ubi positam quiz, ¿no? Dejando ese cualquiera con el cual está insistiendo en esa supuesta ambigüedad, en esa indefinición que está favorecida justamente por el pronombre indefinido, ¿no es cierto? Y vamos a la siguiente. Congeriem sequi sectam, no, perdón. A ver. Sectam queimem preque. Ahí está. Vamos a ver cómo surge esto, que es lo que nos queda. Vamos a hacerlo acá. Congeriem sequit. Ojo, no digan sequit, sequit. ¿Se acuerdan que un miércoles estuvimos como un montón de tiempo trabajando? ¿Qué pasaba? No se olviden que una cosa es la Q con el apéndice velar y otra cosa es la C seguida de una U y de una I, por ejemplo. Ojo, Congeriem sequit. ¿Sí? Magnífico esto. Sectam quin membra coerit. ¿Se acuerdan de esto? Dijimos del verbo cobo, es ahí. Cobo es co cum más hago.
Entonces esa E es la marca de perfecto. ¿Vamos? Bueno, 5 minutos, pero 5, no más. ¿Listo? Y sigue. Claro, yo diría que esto que nos encontramos acá casi es como una aposición, ¿no? Esto de la Tierra. Porque dice seccionada, se refiere a la masa, esa masa es Hungarian, ¿no? Es muy interesante ese sustantivo. En un principio a la Tierra, ¿no? La primera que seccionó fue a la Tierra. Casi sería como una aposición. Ahora está mostrando cómo fue cortando, ¿no? Y fíjense que están acusativos de Tierra. Frente a lo general del verso anterior, lo subo porque acá Cata me está diciendo, ¿qué está diciendo esta mujer? No, creo que si esa posición, ¿cuál es el núcleo? Medio que me perdí ahí. ¿Es con qué bien? Vos tenés la masa. Tomó la masa. Una vez que la dispuso, la partió esa masa. Y una vez que la partió, la seccionó en miembros. La Tierra. En un primer lugar, yo creo que gente, ¿saben qué? No es en realidad, si quieren, ahora que lo entiendo mejor, no sé si tanto con Galen, a ver qué piensan ustedes, si no está haciendo aposiciones en relación con los miembros. ¿Sí? A ver, piensen esas dos posibilidades. De ese sustantivo, que por supuesto, con Galen está en acusativo, se refiere a esa totalidad, a esa masa en su conjunto, que la comprimió una vez que la cortó, ¿no? La comprimió en miembros, en un principio a la Tierra. Es que con Galen se refiere a membra. Por supuesto que membra también está en acusativo y va haciendo una discriminación de cada uno de esos miembros. Se me ocurre esa posibilidad también, Vean ambas. O si no, simplemente una posición de ese convenio, ¿no? Bueno, prácticamente este verso ustedes ya tienen hecho la métrica. Prácticamente la tienen, ¿no es cierto? Porque yo marqué la cesura porque me parecieron sumamente importantes cómo destacaba determinados elementos. En primer lugar, cómo queda delimitada la Tierra. Por supuesto, principio, ¿no? Es también cuando, un circunstancial de tiempo, casi como si dijera en un primer momento, en primer lugar. Es decir, que lo primero que corta, lo primero que secciona, el primer miembro que secciona es la Tierra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué destaco entre la segunda cesura, que es pentemímera, y la tercera, que es la heptemímera? Queda ese menón, que de por sí es una litotes, ¿no? Es un juego magnífico que está haciendo exactamente en el medio del centro. Exactamente en el medio del centro. ¿Qué es ne? La conjunción que introduce una proposición final. Por supuesto, no quiero decir que sea ut non porque viene de una cosa diferente, ¿no? Desde el punto de vista de la evolución. Cuando uno va a buscar los ne
en el diccionario se va a encontrar con varios ne. Creo que alguna vez esto lo hemos comentado. Y el non es precisamente el adverbio de negación. El hecho de que ponga esos dos elementos negativos juntos es lo que se llama precisamente una litotes. Litotes. Por ahí si lo latinizamos sería algo así como litotes. Yo lo que hice en la traducción fue hacer una traducción literal y lo que puse entre paréntesis es una traducción para que entendamos qué es lo que está queriendo decir, ¿no es cierto? Bueno, acá esta proposición final comienza en ne y termina en el verbo foret. ¡Ay, Dios! Algo está pasando. A ver. ¿De quién? No. No se mueva. Ahí está. Termina el foret. Y fíjense que coincide con la presencia de esa cesura, ¿no es cierto? De nuevo tenemos un encabalgamiento aquí. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es lo que nos encontramos acá? ¿Se acuerdan que era foret? Yo se lo puse en la notita. Ojo, es la segunda forma del pretérito imperfecto, del subjuntivo, del verbo sum. El verbo sum puede tener también un presente del subjuntivo en una segunda forma, pero no perdamos de vista el hecho de que existe una segunda forma de la cual es más que probable que nuestro fuera, ¿no? Bueno, también tenemos el fueran, tenemos el fuisen, pero este es foret, que evidentemente ese tiempo secundario, ¿no es cierto? Tiempo secundario porque son los tiempos de la narración. ¿A qué se le llama tiempo secundario? Al imperfecto y al pretérito perfecto. Todos tienen, en este caso, compartirían la misma base, que es fu, esa F que encontramos en physis, ¿no? Que nos remite a la existencia, a la naturaleza, a aquello que es, o que está por ser. Entonces, yo acá les pongo, en realidad son segundas formas que encontramos en las tres personas del singular y en la tercera del plural. ¿Qué quiero decir con esto? Podemos tener ese forem, ese fores, ese foret, como tenemos acá, pero en primera y segunda persona es semus esetis. Y en la tercera persona del plural podemos encontrarnos essent forent. ¿Sí? Son formas arcaicas. Entonces, desde ne hasta foret tenemos la proposición final. Acá está diciendo no solamente la causa, sino la finalidad. Causa y fin van, en cierta forma, de la mano. De la labor de este Dios. Entonces, corta de toda esta materia que la disponen miembros, lo primero que hace es cortar y disponer la masa que correspondería a la tierra. Y da la razón de alguna forma, que es lo que tenemos nosotros en la final.
tenemos ese non que lo vamos a poner como circunstancial de negación de Foret, tenemos un unde, que es ab omni parte, y un predicativo, aequalis. Evidentemente, ¿qué es lo que está funcionando como sujeto? Es la tierra. ¿Sí? Si ustedes tuvieran que reponer el sujeto para ese predicativo aequalis, es la tierra. Para que haya igualdad a partir de todas las partes. Para que sea igual a partir de cualquier parte. De todas las partes. Y nada, y acá me voy a quedar. Leemos, nada, algunas cositas, ven el participio perfecto como objeto, como predicativo objetivo que se secta. El dispositan, ese era el dispositan. Después les digo algunas cositas sobre el quisquil, les recuerdo cómo se enuncia. El partitivo de deorum, observen que ese sustantivo con L viene de pondero. El verbo seco, de primera conjugación que tiene ese perfecto sequi, otro verbo de primera conjugación con ese formante de perfecto. Les recuerdo ese trisilábico coeli, el polítono que referimos, el uso de la litotes, la segunda forma del pretérito imperfecto subjuntivo de su. Y hasta ahí llegamos. ¿Por qué traduce aequalis como iguales? Porque en realidad, por el non, para que no fuera desigual, ¿no? Porque el non está afectando a iguales de alguna forma.